buenos días o buenas tardes, dependiendo del horario en que nos estén escuchando nuestros auditores. Estamos en el día de hoy en un nuevo episodio del programa Diálogos Diversos, este programa que emite la red de investigadores en educación del CUECH, específicamente la Mesa de Educación y el Núcleo de Formación Docente. Nuestro grupo en particular es el grupo que está con foco en la educación en y para la diversidad. El día de hoy tenemos a una súper estudiante, diría yo, y académica de la Universidad de Chile. Ella es Viviana Soto Aranda. Ella es pedagoga en educación parvularia, es licenciada en sociología, es magíster en educación y en ciencias sociológicas para la modernidad. Creo que no lo dije bien, pero va por ahí. Es académica también, como les decía antes, de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile y es doctoranda actualmente en Ciencias Sociales en una universidad de Buenos Aires, en la UBA. Ella vive en Concepción, trabaja en Santiago, tiene una vida súper ajetreada, una vida de mucho estudio, porque ustedes ya vieron el currículum, principalmente tiene que ver con estudios académicos, es una estudiosa. Y por lo mismo, me gustaría, Viviana, que primero nos saludes y saludes a la audiencia, y luego, bueno, empezar a escudriñar, ¿cierto?, en Viviana, que tiene esta mirada doble desde lo que es la pedagogía y la sociología, que es una mirada bastante interesante, por lo que yo logro darme cuenta. Viviana, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Nelly? Bien, ¿y tú? Gracias por la invitación. Vale. Aquí estamos muy bien, estamos acá, estamos bien en un contexto bien interesante también como país, así es que súper interesada también para conversar contigo acerca de esto que nos compete, ¿no? Y de la cual estamos ahí participando activamente. Así es. Vivi, me gustaría saber cuál es tu mirada desde la pedagogía y la sociología hacia el mundo educativo o hacia el mundo de la educación en y para la diversidad, porque tú puedes decir, a diferencia de muchas personas, ¿cierto?, que tienes esta doble militancia, esto desde que puedes mirar desde el mundo educativo porque eres pedagoga, pero también puedes mirar desde la sociología, y que eso hace que tengas seguramente una postura muy interesante, muy diferente a una persona que solo tiene o que solo puede hablar desde una disciplina. ¿Qué me puedes decir acerca de la diversidad, la inclusión desde estas dos lógicas por donde tú puedes mirar los fenómenos, digamos, de estudio? Sí, bueno, mira, respecto a tu pregunta y bueno, y en relación también, te lo voy a comentar en base también a la situación también en la cual yo me desenvuelvo y a partir también de la misma experiencia. Yo creo que no podemos como pedagogos y también quienes transitamos en la sociología, los sociólogos y las sociólogas, como desprenderse de ese contexto en el cual nosotros y nosotras y nosotres nos vamos desenvolviendo. Primero, y ahí extender un poquito, y por eso que me parece pertinente hablar de ese contexto. Soy como bien tú decías, soy académica, participo también de la formación de estudiantes en la carrera de pedagogía en educación parvularia, por tanto transito en diversos espacios educativos y sociales también, socioeducativos, muchos espacios, hospitales, contextos de encierro, contextos carcelarios, contextos de protección, escuelas, en fin. Y también participo y soy socia fundadora de una red chilena de pedagogía en contextos de encierro y marginación social, que es una red que justamente piensa y está pensando y está atendiendo justamente las necesidades educativas, y vamos contribuyendo justamente a la educación en estos contextos carcelarios y a los contextos de protección. Entonces abarcamos niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos. Entonces, en todo este abanico, ¿no es cierto?, de transitar en estos espacios es donde yo voy a ir también comentándote frente a esta interesante planteo, ¿no es cierto?, que tenemos que darnos como el permiso y la invitación para conversarla. Así es que, bueno, sobre
sobre la diversidad y sobre la inclusión. Bueno, son dos ámbitos de nuestra sociedad, creo yo, son dos ámbitos que tienen mucho contenido, que tienen muchos trazos interesantes y variables que nos permiten también poder situarnos y poder desenvolvernos como sociedad. ¿Por qué? Porque la diversidad, desde mi punto de vista, tiene que ver con eso diverso, porque la diversidad es en tanto la palabra está también así planteada desde un sufijo, ¿sí? Que es el dad, porque la diversidad es justamente una cualidad de lo diverso. Entonces, en esa cualidad de lo diverso es donde nos situamos en esta diversidad pensando lo que no es igual a lo otro, ¿sí? Lo que es distinto, ¿sí? Entonces, en ese sentido, en tanto cualidad, yo creo que es importante que tengamos presente esa cualidad de lo que no es igual a lo otro, ¿ya? Y como sociedad, pensar en eso que no es igual a lo otro, yo creo que tenemos que hacer un proceso de reflexión muy amplio. ¿Por qué? Porque no solamente nos compete en la condición humana, sino que también a todo ser vivo y también a los mismos objetos. No todos los objetos son iguales a los otros, ¿sí? Tienen características distintas, tienen cualidades distintas. Los seres humanos somos diversos, los animales son diversos, las aves son diversas. Entonces, es muy interesante también plantear y reflexionar la implicancia que tiene este conocimiento de lo diverso en nuestro cotidiano, en nuestro vivir. Bueno, y en este sentido, justamente lo diverso implica también, primero que todo, reconocerse diverso. O sea, que somos seres vivos, somos, en este caso los humanos, somos seres diversos. Entonces nos tenemos que reconocer diversos para poder comprender que lo otro también es diverso. Bueno, y aquí cito obviamente a Humberto Maturana, recientemente fallecido, que también con mucha alegría puedo decir y honor en decirlo, también en nombrarlo, fue mi profesor en un magíster que hice en educación, y para mí Humberto Maturana me marcó mucho desde el punto de vista de esa capacidad reflexiva a la cual él nos invitaba cotidianamente. En la asignatura de la biología del conocer, me invitó también a implicarme justamente en un mayor conocimiento sobre mí mismo antes, ¿no es cierto?, de ir conociendo todo lo otro. O sea, era una invitación a posicionarme también y a ver el mundo desde mi mismidad. Y eso me pareció súper interesante. Fue una invitación hacia la reflexión. Y desde ahí, obviamente, en ese proceso reflexivo, no puedo pensar en el otro si no me reconozco a mí misma también como ese otro, visto desde otro. Entonces, yo no puedo tampoco pensar ya en que los otros aprendan de diversidad si yo no me reconozco también diversa de ese otro. Entonces, en ese sentido, me parece ahí un punto muy importante. Y lo diverso tiene que ver justamente con implicarnos, ¿sí?, con reconocernos con esa otredad. Y en esa educación en y para la diversidad, cuando trabajamos en el grupo de investigación, la formación docente en y para la diversidad, la discusión fue justamente en que nos posicionamos en el en. Y en ese posicionamiento en el en tiene que ver justamente con ese proceso de reflexión autocrítico sobre mi mismidad, sobre cómo yo me voy reconociendo, ¿no es cierto?, en mi acontecer en el mundo, en mi vivir en este mundo. Entonces, no podemos como educadores y educadoras educar para la diversidad si yo no me reconozco diverso de esos otros estudiantes, ¿sí?, porque es una cualidad, ¿ya? Entonces tenemos que ir reconociendo cuáles son nuestras cualidades y al respecto, ¿no es cierto?, ir reconociendo también, a ver, cuál es mi posición frente a esto de lo diverso. Entonces, por eso que nos pareció importante, más allá de plantearnos de educarnos para la diversidad, sino que educarnos en y para. Ahora, ¿por qué aparece este para? ¿Por qué? Porque cuando educamos siempre pensamos en un otro. O sea, estamos pensando en un otro y en una otra.
Entonces, ese para, en y para la diversidad. A uno dirá, claro, pero para la diversidad, sí, pero para poder comprendernos, que siempre hay una expectativa, hay una proyección, porque también lo podríamos decir educar en y con la diversidad, pero como somos educadores, siempre estamos pensando también en estos otros, ¿sí? Entonces, educación en y para la diversidad tiene que ver también con este llamamiento también en posicionar justamente que estamos invitándonos a transitar, a vivir y a convivir en y para un estar siempre en diversidad, ¿entiendes? O sea, para estar en un estar siempre en diversidad. Ese para también implica una proyección, implica también el para, implica también como esta posibilidad como de acercamiento, como de trazar algo. Y yo creo que eso es súper también interesante. Bueno, y en ese sentido, educación en y para la diversidad, en los contextos en los cuales yo me desenvuelvo, ha cobrado total relevancia, ¿ya? Este proceso de reflexión. En la formación que tenemos con estudiantes en pedagogía, en educación parvularia o inicial también, como así también se le llama, me parece súper interesante reconocer a esta comunidad en la cual transita también la educación y la pedagogía. La comunidad educativa, la comunidad de madres, de padres, la comunidad de niños y de niñas. Y bueno, y en el trabajo de educación, cuando pensamos también en una educación, también la pensamos también desde el punto de vista amplio, en el sentido que la pensamos con una proyección también en construirnos, ¿sí? Más allá de ir a depositar o ir a construir algo con otros para que los otros aprendan y qué sé yo, es por sobre todo reconocer que ahí, en ese lugar, hay un grupo de personas que se está construyendo en el día a día de una manera muy distinta tal vez a la tuya. Entonces, ir reconociendo también ese contexto, ir reconociendo también ese lugar, ir reconociendo ese territorio. O sea, para poder estar, ¿no es cierto?, en un educarnos en y para la diversidad, ¿qué es lo que implica? Ir reconociendo también esos territorios, ir reconociendo también ese lugar donde tú estás, donde tú transitas. Y por eso que es súper importante el mirar este contexto, mapear, ¿no es cierto?, este contexto, pero primero mapearte, mapear también tu propio acontecer, tus propios trayectos, para poder implicarte, ¿sí? Con ese educar. Ahora, cuando hablo del educar, hablo también con el desafío también de un educarnos, ¿sí? De un educarnos que, o sea, yo educo, pero también yo aprendo, ¿sí? Nos educamos, que es este llamado, es esta invitación, ¿no es cierto?, que nos hace Paulo Freire, y ahora conmemoramos, ¿no es cierto?, sus 100 años, que me parece súper interesante también colocar esta pedagogía dialogante. Es decir, para poder estar y construir en y para la diversidad, constituyen varios elementos que tienen que ver con esta mirada de contexto, que tiene que ver con esta mirada de conocimiento sobre este territorio, ¿no es cierto?, sobre reconocer que allí hay un lugar, que allí hay personas, que hay saberes, que hay experiencias, que hay cultura, y por otro lado también reconocer que con esos otros es importante para poder estos acercamientos, para poder trazar estos implica justamente un proceso dialogador, un proceso conversacional constante. Pero ojo, ese proceso conversacional constante tiene que ser completamente conocido, y eso obviamente se va dando justamente en el ejercicio del dialogar. Bueno, y ahí obviamente poder irlo ampliando. Ahora, frente a eso, también frente a tu pregunta, que es una pregunta amplia, también me hace mucho sentido en transitar en estos contextos de encierro.
¿ya? Estoy hablando de estos contextos carcelarios, los contextos punitivos, que si citamos a Herbie Kaufman, hablamos de las instituciones totales, estas instituciones, ¿no es cierto?, donde son normadas, son regladas, donde todos hacen lo mismo bajo ciertas normas, reglas y controles constantes. Entonces, ¿cómo tú piensas ahí lo diverso? Bajo lógicas y bajo culturas de control y de dominación. Me parece súper interesante también que en una de las oportunidades de conversaciones con Humberto Maturana, en clases con él justamente nos hablaba de esta cultura patriarcal. Y que la cultura patriarcal no solamente se constituye desde una crítica que puede hacer, ¿no es cierto?, desde el mundo de lo femenino, ¿sí?, sino que la cultura patriarcal, ¿ya?, es también una crítica que podemos hacer, que estamos invitados a hacer todos y todas, ¿sí?, quienes vivimos en esta sociedad y la miramos desde el punto de vista crítico. ¿Por qué lo digo? Porque justamente esta cultura patriarcal se instala y está centrada justamente desde una lógica de la disputa, ¿sí?, desde una lógica del control, desde una lógica de la dominación, ¿sí?, donde hombres y mujeres pueden transitar en estas lógicas y culturas patriarcales. Entonces, obviamente que la cultura patriarcal está situada y está alojada en esta disputa, pero también está alojada desde la desconfianza, ¿sí?, y en tanto desconfianza está alojada también en esta lógica de la competitividad. Entonces, podemos generar un proceso de respeto hacia la diversidad y de construir pedagogía desde, ¿sí?, con y para la diversidad, en y para la diversidad, si estamos bajo estas lógicas patriarcales. Eso es una tensión constante, y yo creo que lo que sucede hoy en día en nuestra sociedad es justamente esa lógica de tensión, porque estamos situados bajo lógicas, un sistema capitalista exacerbadamente neoliberal en este país, ¿no es cierto?, que nos ha conducido a estas lógicas de competencia. Es muy complejo estas lógicas de competitividad pensando en lo diverso y pensando en la diversidad. Vivi, ¿y cómo vencer esos obstáculos que nos pone enfrente, ¿cierto?, la competitividad en las clases, para atender a lo diverso y para comprendernos y para respetarnos, ¿cierto? Porque, tal como decías tú, es una tensión y es un desafío también. Y ese desafío hay que afrontarlo en el día a día frente a un grupo de estudiantes que es diverso y se entiende también como diverso. Hablabas tú de la educación comunitaria, ¿cierto?, con personas privadas de libertad. ¿Cómo hacer para llevar hacia ellos esta forma diferente de educar, esta mirada más que respeta más las diferencias y que las valora también por los demás? Es un desafío enorme, la verdad, pero ¿cómo se puede hacer eso en la pedagogía, en las clases, con los estudiantes de educación superior? Yo creo que hay un elemento súper interesante y que tiene que ver que si tú me preguntas a mí dónde yo he podido ver un mayor ejercicio de respeto en y para la diversidad, ha sido justamente en el ejercicio de la educación comunitaria, en el ejercicio de la educación popular. Es ahí donde yo he visto mucho más este despliegue, ¿no?, este despliegue de la escucha atenta de todos y todas, donde todos tienen la posibilidad de la voz, donde además se hace el ejercicio de la escucha reflexiva, donde además se hace el ejercicio de la escucha crítica. Es súper interesante que es en estos contextos es donde yo he visto justamente y donde yo también he podido tener este mayor despliegue. O sea, es donde he tenido la invitación. Pero también hay contextos también donde transitan, ¿no es cierto?, con un nombre, con un planteo de educación comunitaria, pero al fin y al cabo no lo es tanto, ¿sí? Hay muchos centros de infancia, por ejemplo, que se plantean con sus sellos, ¿ya? El sello de la interculturalidad, el sello artístico, el sello musical, pero si tú te sumerges a esa realidad educativa o comunidad educativa, no es tal. Entonces, algo pasa ahí, ¿no es cierto?, con el título de la canción, que al fin y al cabo, si después tú te quieres meter y analizar, ¿no es cierto?, el contenido de lo que hay ahí adentro, es completamente dispar, es completamente, incluso hasta paradójico.
Entonces, me parece súper interesante tu pregunta. ¿Por qué? Porque no es fácil. No es fácil. Hay que estar muy atento en que estas lógicas capitalistas, patriarcales, no coapten estos otros intentos de liberación, estos otros intentos de emancipación. Y para eso requiere justamente de que los mismos equipos, los mismos grupos estén en un constante diálogo, pero también vayan reconociendo justamente esas lógicas de dominación. ¿Por qué? Porque el capitalismo coapta justamente el cotidiano, la vida cotidiana, las prácticas y las microprácticas cotidianas, familiares, institucionales, y donde a veces no la vemos, no la reconocemos, porque pasa a ser también parte del sentido común. Entonces ahí hay que tener un sentido crítico y de un proceso de reflexión constante. Por eso que también en mi acontecer invito también a este ejercicio al cual nos invitaba Humberto Maturana, ¿no? Que su gran legado es ese, ¿no es cierto? En remirar justamente el cómo estamos conviviendo en este mundo del convivir constante y tan necesario a la vez. Ahora, también estas mismas lógicas que no podemos desprendernos también en nuestro planteo pedagógico, no nos podemos desprender de este sistema en el cual estamos subsumidos como sociedad, y aquí voy a entrar también a otro tema y que tiene que ver con el contexto social y político en el cual nos encontramos hoy día, en el sentido que justamente estamos bajo unas relaciones de autoridad que han coaptado justamente las prácticas cotidianas de los niños, de las niñas, de los jóvenes y de las mismas comunidades. Estas lógicas y relaciones de autoridad también obviamente, son parte de prácticas instaladas institucionalmente, como estoy hablando de la cárcel. Ahí es muy complejo trabajar la diversidad, pero no imposible. Es complejo, pero no posible. O sea, pero no imposible. Pero para eso se requiere justamente invitar a un proceso de educación y a una forma de educar en estos contextos que salga de lo tradicional, que salga de este currículum tradicional, porque son contextos completamente distintos y complejos. Hay que pensar que ahí también junto, ¿no es cierto?, con la necesidad y la carencia, aparece la imposición, aparece la jerarquía, aparece el poder, pero de una manera mucho más amplia, más fuerte, más constante. Entonces, como un educador, porque allí van muchos educadores, ¿no es cierto?, que trabajan en estos espacios, tú no puedes replicar el currículum oficial de la misma manera como si fuesen estudiantes en una escuela tradicional, ¿no? Tienes que implicarte, obviamente, desde otras lógicas. Y ahí es muy importante esta mirada de sujeto, esta mirada de, ok, ¿qué es lo que yo le estoy diciendo a este joven? ¿Qué palabras voy a utilizar de modo tal que él me pueda comprender? O cómo yo lo voy a invitar de modo tal de no herir, ¿no es cierto?, esas subjetividades, y poder ir comprendiendo y poder entrar también en una relación de confianza. Porque ahí se dan mucho estas relaciones de jerarquía, estas relaciones de autoridad, estas relaciones de poder. Entonces, es complejo, bastante complejo, pero no imposible, ¿ya? Y eso es un llamamiento que tenemos también como educadores, de ir pensando que justamente lo diverso es necesario colocarlo e instalarlo en la discusión social y política. Ahora, a mí me parece súper interesante también los resultados que tuvimos ahora en las elecciones, porque hay una mirada que se está abriendo, ¿no es cierto? Estamos viendo un nuevo Chile, estamos viendo estamos proyectándonos, o sea, hay nuevos aires de esperanza de una sociedad justamente más rica en lo diverso. Y yo creo que eso es un llamado que tenemos urgente como país, justamente de mirarnos desde ahí, desde lo diverso, desde la diversidad sexual, desde la diversidad cultural, rescatar la diversidad geográfica, reconocer también esta riqueza y el valor que tienen los territorios a nivel país, también de la riqueza que también tienen las voces de los jóvenes. Imagínate la gran cantidad de jóvenes que ahora están implicados también en el ejercicio político y social en la sociedad y en las comunas. Lo encuentro maravilloso. Yo creo que eso es un ejercicio interesante, democratizador, y que nos invita también a constituirnos en un país rico en diversidad, pero respetuoso también de la diversidad. Y eso es lo interesante, ¿no?
Justamente. Viviana, ¿y cómo llegas tú a hacer clases de educación comunitaria o popular, que también la has denominado tú? ¿Cómo nace este interés por trabajar en esos contextos que pareciera ser que no fueran como de interés de un profesor universitario, ¿cierto? O de cualquier persona que pudiera decir, no, prefiero un lugar más tradicional para hacer la clase o para trabajar, que estos contextos en que, como tú lo has dicho, son más complejos, pero que obviamente tienen también algo mucho más interesante que aportar, porque en esto de la educación aprendemos todos, los que enseñamos o que creemos enseñar, estamos permanentemente aprendiendo. ¿Cómo ha sido esa experiencia? ¿Cómo la has vivido? ¿Los estudiantes de la Universidad de Chile también la viven o solo es una cuestión tuya? Ahí es donde quería como apuntar también. Sí, no, no, obviamente. Por ejemplo, los mismos estudiantes y las estudiantes por ejemplo, nos hacemos muchas preguntas, ¿ya? Y decimos, vamos para allá, vamos para allá. O sea, es una invitación. O sea, yo me dejo invitar y yo les invito, ¿sí? O sea, participar, obviamente, es que yo creo que hay un tema súper importante que yo también he ido analizando, de que desde mi punto de vista, la educación y la pedagogía tiene que ser comunitaria, ¿sí? La educación no se puede constituir si no es comunitaria. Y yo creo que eso es un gran llamado que tenemos que pensarnos también como país. O sea, no nos podemos constituir, ¿no es cierto?, y vivir y no reconocer nuestro territorio y nuestro habitar si no es comunitario. En el sentido de atender justamente las necesidades locales, de atender cuáles son las necesidades de mi compañero y de mi compañera que está al lado mío, de reconocer cómo, por ejemplo, potenciar nuestro espacio, enriquecerlo, pero de una manera que podamos vivir y vivir bien. El buen vivir nos hace sentido porque justamente nos hace protagónicos de ser sujetos más críticos y más conscientes de nuestro acontecer en esta vida. Entonces, me parece que es necesario pensar una pedagogía desde lo comunitario y para lo comunitario, ¿ya? En este sentido de pensarnos en un común, pero en un común donde compartimos un lugar, ¿no es cierto? Pero donde en ese lugar también hay microprácticas, hay saberes, hay conocimientos, hay intereses, hay necesidades que puedan ser muy diversas, ¿sí? Pero que se juntan, se complementan, se enriquecen. Que lo diverso no sea un obstáculo, sino que sea justamente un atributo y un elemento vital para ese ejercicio comunitario. Entonces, y ese es mi planteo cuando trabajo con las estudiantes. La educación parvularia, la enseñanza básica, la enseñanza y la educación, ¿no es cierto? Y la pedagogía, ¿no es cierto? Y la educación superior debe ser comunitaria. Y ese es el llamamiento que también tenemos todas las universidades, ¿no es cierto? Y quienes hacemos educación también en la academia, que es este ejercicio, ¿no es cierto?, cuando se nos invita a la vinculación con el medio. Sí, pero ¿qué es eso? ¿Ya? Incluso, ¿no es cierto?, hay tensiones respecto de que este distanciamiento que hay entre la academia, ¿no es cierto?, y la sociedad. ¿Qué es lo que pasa con los lugares, con los territorios? Y es porque justamente tenemos que volver a reconocer y volver a remirar justamente cómo estamos educándonos y cómo estamos haciendo academia. La academia tiene que justamente instalarse desde el saber local, desde el saber territorial, e implicarnos justamente en ese ejercicio para ampliar y fortalecer el conocimiento. Y tenemos que sistematizar con los jóvenes y las jóvenes ese conocimiento para poder llevarlo también así enriquecido a las aulas y de las aulas también abrir las aulas, ¿sí? Para justamente con ese saber poder enriquecer también el territorio, las comunidades, las localidades y las regiones. Yo creo que ese es el llamado y la invitación, y esa invitación se ha hecho súper interesante para el ejercicio del aprender de los jóvenes y de las jóvenes y de las jóvenes. Los chiquillos enganchan con esa invitación. Cuando tú invitas y no impones, son otras las disposiciones, son otras las lógicas, son otras las prácticas y es otro el vivir.
O sea, es una invitación para el buen vivir, para un vivir consciente, para un vivir armonioso, para un vivir amoroso, como decía Humberto Maturana. O sea, tú invitas a los estudiantes y ellos acuden, ¿cierto? Y trabajan en esos contextos, digamos, de alguna manera, de forma voluntaria, por gusto, por placer, por las ganas de hacer algo por la comunidad y para la comunidad. Por un sentido político también. Sí. Por un sentido político, y aquí quiero como reforzar esta idea de lo político, porque justamente no podemos hacer pedagogía si no la pensamos desde lo comunitario y desde la comunidad, y eso es un ejercicio político. También para nosotros, también obviamente nos desafía, ¿no es cierto?, este posicionamiento amplio, crítico, de que nuestro acontecer, de que nuestras implicaciones en los espacios, en las aulas, en la calle, en la plaza, tiene una implicancia política ¿para quién? Para la vecina, para la señora, para la abuelita, para el enfermero, para el médico, para el doctor, para todos. Es decir, tenemos que implicarnos en un hacer consciente, crítico, y pensar que lo que estamos haciendo nos contribuye a nosotros mismos y contribuye también a ese otro que está al lado mío, al niño, a la niña. Y pensarlo también desde ese ejercicio político, pero pensarlo también en conciencia de lo que los otros y las otras les gusta hacer, cuáles son esos sabores, esos colores, esos ropajes que quieren, ¿no es cierto?, colocar ahí en la mesa y compartirlo para que podamos justamente implicarnos en un nosotros y en un nosotres. Humberto Maturana hablaba sobre la implicancia y la importancia del juego, ¿ya?, del amor y del juego, y él hablaba justamente de que el juego es un aspecto fundamental para el niño y para la niña. Es una actividad de libertad, es una actividad libre, es una actividad. Aquí voy a leer aquí un párrafo que dice que la formación humana, en mi opinión, decía Humberto Maturana, implica que el niño o la niña crezcan como seres acogidos y respetados en su integridad, y no como instrumentos para un futuro. ¿Qué dice esto Humberto Maturana? Implica justamente de que el niño y la niña debe crecer como seres acogidos, y en ese acogimiento obviamente es el llamado que también desde la misma pedagogía tenemos que hacer todos, todas y todos, y no solamente a los niños, sino que también a nuestros adultos, a nuestros abuelos, a nuestras madres, a nuestras abuelas. Entonces ese acogimiento es parte también del ejercicio político de hacer pedagogía hoy en este país. Yo creo que estamos en una época y en un país de un Chile de cambios, de un Chile de transformaciones, y ese acogimiento y ese abrazo y esa condición amorosa, yo creo que es la que tenemos que instalar en las prácticas cotidianas, en el buen vivir de todos y todas. Bien, ya vamos finalizando el programa, se nos ha pasado el tiempo rapidísimo. Viviana, como ya ven ustedes, es una mujer apasionada con su trabajo, con sus vivencias, con sus mensajes, y creo que el mensaje está fuerte y claro. Valorar la diferencia o la diversidad como la cualidad de lo diverso. Creo que es una riqueza la que nos has compartido hoy, Viviana, porque en realidad tenemos una mirada más amplia hoy de la educación a través de tus palabras, de lo comunitario, desde lo reflexivo, desde lo crítico, desde esta mirada más aportadora y que la hacemos todos en este bien vivir que nos mencionaste tú. Muchísimas gracias, Viviana, por tu tiempo, por tus aportaciones, por tu pasión que pones en tus palabras y por todos esos mensajes que seguramente van a retumbar en nuestros oídos en algún momento cuando volvamos a escucharte y sepamos qué hay detrás de todo aquello que nos has dicho en el día de hoy. Muchas gracias, esperemos volver a encontrarnos en algún momento en un nuevo programa de Diálogos Diversos, el programa de la red que invita, ¿cierto?, a conversar a todas las personas sobre la diversidad y la inclusión. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, un abrazo fraterno para todos y todas y todas.